práctica y la grabación. Esta práctica es la práctica D y dice así. A continuación, realiza un análisis factorial exploratorio con la base de datos de innovaciones turísticas, tomando la pregunta 5 relativa a la variable 74 y 79 y respondiendo a los problemas que se plantean a continuación. Nos pide que copiemos y peguemos estos resultados en los espacios diseñados al efecto. Vale, la pregunta 5 del cuestionario, las variables 74 y 79. Vamos a ver cuáles son esas. Pregunta 5, 74 y 79. Aquí está el cuestionario. Nos vamos a la pregunta 5. Pregunta 5. Y tenemos desde la variable 74 a la variable 79. Bien, pues vienen siendo preguntas acerca de cultura innovadora. Si lo ven, esto le da más vidilla, ¿no? No solo estadística, sino entender sobre todo lo que estamos haciendo. Entonces dice así, dice, en la tabla de abajo se presenta una serie de afirmaciones relativas a las capacidades innovadoras de su compañía, en comparación con sus más cercanos competidores, a fin de que nos manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Este cuestionario se distribuyó a directores de hoteles y se les preguntaba acerca de si la empresa, si el hotel era más o menos innovador. Ustedes ven aquí los ítems que vamos a considerar. Son, pues, nuestra compañía es innovadora porque nuestros productos y servicios se mejoran paulatinamente o ampliamos nuestros conocimientos expertos poco a poco o mejoramos la manera en la que solemos competir gradualmente y, y nuestros productos y servicios se consideran obsoletos totalmente con cierta frecuencia debido a que estamos siempre innovando, o lo mismo se cambian constantemente debido al impulso radicalmente innovador de nuestra compañía, o en ciertas áreas cambiamos drásticamente nuestros conocimientos expertos en aras de innovar totalmente. Estas son las preguntas, los ítems, quiero decir, las variables que vamos nosotros a realizar un análisis factorial exploratorio. Sepan ustedes, la práctica de hoy es relativa a realizar un análisis factorial exploratorio, que los objetivos de un análisis factorial exploratorio normalmente son tres. Son reducir la dimensionalidad, por ejemplo, de una escala. Pues mira, aquí tenemos 6 variables, 6 ítems. ¿Qué quiere decir reducir la dimensionalidad? Pues que en vez que sean 6 ítems, que sean menos, que sean, por ejemplo, 2, ¿no? O que sean 3. Eso es mucho más manejable, más operacionable, y eso es en principio uno de los beneficios o de los objetivos que conseguimos gracias a aplicar un análisis factorial exploratorio. Hay otro beneficio, y es el de que identificamos dimensiones subyacentes. Al mismo tiempo que reducimos la dimensionalidad, cuando de 6 variables, como es en nuestro caso, conseguimos que a lo mejor se queden 3 o se queden 2, o vete a saber si a lo mejor todos se nos meten en un único factor, lo que estamos identificando, lo que estamos haciendo es hallando, identificando un factor, una dimensión que subyace a estas 6 afirmaciones y que en principio hablaría de la comunalidad, de la intercorrelación, de la similitud que existe entre estas 6 afirmaciones. Eso sería otro de los objetivos. Y por último, otro de los objetivos de un análisis factorial exploratorio es el de transformar las variables originales en variables que se pueden considerar de tipo continuo o números reales. En definitiva, se trata pues de que una escala como esta, que es tipo Likert, y que la variable podríamos considerarla que es algo así como variable de intervalo como mucho, y normalmente variable cualitativa ordinal, pues cuando hayamos hecho nuestro análisis factorial, las variables que obtengamos serán variables que pueden ser números reales, pueden ser como el peso, como el dinero, o como la medición de volumen, los litros y demás, ¿no? Podrían ser números reales. Pues vamos a ver cuál es la primera pregunta de nuestra práctica. Nos pide que hagamos el análisis factorial exploratorio y que comprobemos que si la KMO y el Barlek son correctos o no son correctos. Bien, pues aquí lo primero que hay que hacer es realizar el análisis factorial exploratorio. Y es lo que vamos a hacer. De la 74 a la 79. Venimos aquí
a analizar, visión de datos, y venimos a reducción de dimensiones y factor. Esta es la ruta que en principio debieran ustedes encontrar. Analizar, reducción de dimensiones y factor. Eso es un principio, la ruta que vamos a seguir. Y le damos para que se active, ¿verdad? Bien, nos sale esta carátula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar nuestras variables, que son desde la 74 a la 79, y meterlas dentro de la casilla del centro. Vamos a hacerlo. Vengo aquí, 74, aprieto pulso en el 74, pulso el botón mayúscula y me vengo a la 79 y me las marca todas de golpe. Cuando las tengo todas marcadas las paso aquí. O lo que se suele hacer también es pasarla de uno en uno, no pasa nada. También puedes apretar el botón de control y marcas, mientras te pulsas encima se van marcando todo. Bien, una vez hecho esto, voy despacito para que nos dé tiempo a todos. Vamos a especificar ya el análisis estadístico para que nos dé todos los estadísticos y vamos a darle aquí a descriptivo. ¿Qué me estabas pidiendo? ¿El KMO y el Barley? Pues voy a marcarlo, míralo aquí. Esto es lo que me estás pidiendo del análisis factorial exploratorio. Y le doy a continuar. Ya para tenerlo todo, vamos a marcar los estadísticos que son frecuentes en un análisis factorial exploratorio. Entonces nos venimos aquí a extracción, para no estar metiéndonos una y otra vez con todos los análisis, pues lo hacemos todo de golpe, todos los estadísticos. Aquí en extracción, pues no voy a hacer nada, lo dejo como está. Podría ser, si marco aquí y pongo aquí un numerito, por ejemplo 2 o 3, estaría obligando a que el análisis me diese el número que yo le digo de número de factores, pero prefiero que lo elija, lo haga el propio programa, ¿no? Entonces lo dejo como está en definitiva. Aquí en rotación le pido que la rotación sea Varimax, que es un estadístico que hace que mis factores, sean los que sean, maximice la varianza intergrupo. Es decir, que sean lo más diferentes posible, un factor del otro. Eso es lo que estoy pidiéndole, que sea Varimax. Y aquí debe estar la solución rotada. Y le doy a continuar. Aquí en puntuaciones, no voy a marcar esto todavía, pero lo terminaré haciendo. O sea, guardar como variable. ¿Por qué no lo voy a marcar todavía? Bueno, yo hay algo que no les he contado todavía y se lo voy a decir ahora. Y es que en un análisis factorial exploratorio, normalmente uno adopta una dinámica de ensayo y error. Tú vas probando, primero metes todas las variables y ves cómo se comportan los estadísticos, si son buenos o son malos. Si son malos, pues haces otro intento quitando las variables que tú veas que son más problemáticas. Si de entrada te sale muy bien, pues no tocas nada, te quedas con eso y entonces vienes aquí y lo marcas. ¿Qué le estás diciendo si marcas aquí? Que te guarde los factores que has hallado y te cree nuevas variables que sean esos factores. Y esos factores te los coloca al final de la base de datos como nuevas variables que se acaban de crear. Bien, como yo todavía ninguno sabemos si este análisis factorial con estas variables va a ser bueno o malo, pues todavía no lo marco, porque si yo lo marcase, me estaría creando, cada vez que repito el análisis factorial, me estaría creando los factores que voy hallando, ¿no? Y todavía no se trata de que eso pase. Pues esto todavía no lo marco. Y aquí en opciones, le digo que me ordene los factores por tamaño. Eso es un prurito de interpretación, de facilitar la interpretación. Hay una tabla que me da el análisis factorial exploratorio, que es la de la matriz rotada, que me sirve a mí para interpretar, digamos, el contenido de los factores en función de la carga factorial que tiene cada variable en cada uno de los factores. Gracias a ese cruce, a ese parámetro de relación entre las variables y los factores que me salgan, pues yo podré darle un nombre u otro, podré entender un factor u otro, interpretarlo, dependiendo de cuáles sean las variables que más explican
cada uno de los factores. Si me salen varios, puede salirme solo uno, que me salga, ¿no? Bien, cuando yo marco aquí, lo que hago es facilitar el orden de esa presentación, porque me va a colocar en las columnas, la cabecera de las columnas, el número de factores, y las cabeceras de las filas van a ser las variables. Entonces me va a colocar las variables que pertenecen a un mismo factor, todas agrupadas juntas, y las variables que pertenecen a otro factor, todas agrupadas juntas, de tal manera de que me facilita mucho la interpretación. Eso lo voy a hacer y lo marco, ¿verdad? Clasificadas, ordenadas por tamaño, ¿no? Bien. Cuando ya tengo especificado el análisis, pues le doy a OK. Y aquí tenemos nuestro análisis factorial. Entonces, en la primera pregunta nos está preguntando, nos está pidiendo que le demos el KMO, que es el Kaiser-Meyer-Olkin, la medida esa, y que el valor es 0,7 y pico. Es un buen valor. Es un buen valor porque ya cuando es superior a 0,5 me está indicando que estas variables tienen un alto nivel de correlación. En definitiva, que las variables que yo he introducido en la pregunta 5 son variables que están hablando de un mismo tópico, de una misma cuestión. No me están mezclando, pues, churras con merinas, no me están mezclando elementos que no tienen que ver entre ellos, sino que me están hablando de cultura innovadora o de conductas innovadoras por parte de los directivos. Y eso es bueno, pues porque en un análisis factorial debe ocurrir eso, que las variables que yo introduzco estén altamente correlacionadas. Y en este caso es superior a 0,5. En principio, la matriz de correlaciones es distinta a la matriz de identidad. Y en el test de la esfericidad de Bartlett, lo que me está indicando esta significación, que es inferior a 0,05, es muy inferior, es 0,000, es que las variables que yo he introducido en este análisis están muy intercorrelacionadas. Es decir, que la correlación que tiene la primera variable, la 74, con la 75, es elevada. La del 74 con la 76 también. La 74 con la 77 son muy similares. Entonces, lo que me está indicando también el test de Bartlett es que estas variables están muy intercorrelacionadas y, en pocas palabras, que entre todas ellas tienen mucho en común, tienen un grado de similitud elevado, que lo que está hablando es de algún tipo de dimensión subyacente que comparten, se refieren al mismo tema, dicho de una forma coloquial y expresiva. Bien, pues esto es lo que da respuesta a nuestra primera pregunta. Yo copio el KMO y Bartlett y me lo llevo al anexo 1, porque es lo que me está pidiendo esta práctica. ¿Es correcta la KMO y el Bartlett? Sí, primero lo voy a copiar aquí, el anexo, y lo pego. Y le digo que sí. Le digo, sí, el Bartlett, el test de Bartlett, mayúscula si quieren, vamos a escribir bien. El test de Bartlett es mayor que 0,5. Exactamente es 0,7. Como va de 0 a 1, pues es correcto. Y sí, también. El KMO pues es inferior a 0,05. Exactamente es el 0,000. Si alguien ve alguna equivocación, me la dice. Bien, el KMO es 0,7 y el Bartlett es 0,0. Entonces,
respondida la primera cuestión. ¿Es correcta? Pues sí. Vamos a la segunda. Dice, ¿son correctas las comunalidades? Bien, yo les decía antes, ¿por qué estamos haciendo esto pasito a paso? ¿Por qué vamos analizando estadístico a estadístico? Pues porque estamos en pleno proceso de ensayo y error. Yo no sé si me voy a quedar con esta solución factorial o voy a tener que eliminar alguna variable para mejorar el resultado. Normalmente voy hacia una solución optimizada. Entonces estoy examinando uno por uno los estadísticos que me indican, que me están dando pistas acerca de esta decisión que tengo que tomar. Si me quedo este análisis factorial o no me lo quedo. Bien, pues ya hemos visto el KMO y el Barle, ahora vamos a ver las comunalidades. Nos venimos a la salida del SPSS y al resultado. Y aquí es donde están las comunalidades. Bien, ¿qué información me dan las comunalidades? La información que me dan es cuánto soy capaz de retener, he sido capaz de retener del Perdone, Fernando. contenido de cada una de las variables. Gonzalo, Gonzalo. ¿Sí? A la hora de poner la respuesta, ha puesto sí, el test de Barley es 0,5, exactamente 0,727, pero sin embargo ahí está puesto como el KMO, no como el Barley. Ah, a ver, a ver. Eh, el Barle es 0,5, que realmente es 0,7, pero claro, el Barle resulta que es 0,00, ¿verdad? Efectivamente, ese era el error que yo quería que se diese en cuenta, ¿no? Si no se lo hubiese dicho al final. Muy bien. Entonces, el test de Bartlett es menor que 0,05. Y el KMO, a ver, es mayor que 0,5. Entonces es así. Bien, muy bien. Seguimos. Muchas gracias por darte cuenta. Si no se lo, confieso que si no se los hubiese contado al final de la píldora. Entonces, seguimos por aquí. Se nota que están atentos. Vamos a las comunalidades. En las comunalidades, de lo que se trata es de medir el grado en el que hemos sido capaces de retener información de las variables originales. O dicho en otras palabras, eh, el grado en el que hemos perdido información. Yo les decía al principio que uno de los objetivos de un análisis factorial exploratorio es el conseguir un resumen de la información. Dicho de una forma más técnica, pues reducir la dimensionalidad de las variables. Si yo tenía pues 6 variables, pues de repente tener menos, ¿no? En cualquier resumen uno pierde información. Por muy bueno que sea el resumen, uno pierde información porque no estamos manejando la misma riqueza que en las variables originales. Bien, pues ¿qué te informa aquí esta tabla de comunalidades? Te informa de cuál es el grado en el que no has perdido información, cuál es el grado de información que retienes por variable. Por ejemplo, la variable 74, si no hubiese perdido nada, daría un valor 1. Lo normal es que pierda, claro que sí, pero queda por encima de 0,5, que es el umbral, digamos, crítico, en el que yo puedo cuestionarme si este análisis factorial exploratorio debiera repetirlo, pues porque a lo mejor alguna de las variables pierde demasiada información. Ustedes observan aquí que no hay ninguna variable de la que se pierda demasiada información. Todas retienen pues algo así como casi el 70% todas, como mínimo. Por tanto, por ahora la cosa va bien. Va bien en el sentido de que este resumen que yo estoy haciendo no soslaya, no obvia el contenido que tiene ninguna de las variables, sino que se trata de un resumen equilibrado de la escala original, no pierde, digamos, demasiada información. Bien, pues voy a copiar y pegar aquí las comunalidades y las pongo en el formulario. Y me vengo al anexo 2. Y lo que vengo a decir es que la pregunta es,
¿Son correctas las comunalidades? Sí, ya que ninguna de las variables pierde más del 50% de su información. En cuanto en los factores que este análisis factorial haya reducido las 6 variables originales. Como mínimo eso. Ahora, es razón para eliminar una variable si de repente tiene un valor 45. No, no es razón definitiva para eliminar esa variable y tener que repetir el análisis factorial. Yo muchas veces me he quedado como solución optimizada con factoriales en donde la comunalidad de alguna variable es inferior a 0,5. No es, digamos, lo más importante a la hora de tomar esa decisión de ensayo y error, de volver a provocar otro nuevo ensayo, otra nueva prueba de análisis factorial, eliminando esa variable problemática. Lo más importante son otros indicadores, por ejemplo, el que viene ahora, el de la varianza extraída. Me está preguntando, ¿es correcta la varianza extraída? Que es la pregunta 3. Bien, vamos a mirar cuál es la varianza extraída. Me vengo a, a la salida y veo aquí el total de varianza explicada. Entonces observo que en total tengo una varianza explicada de más del 72%. Y esto me dice la literatura que en principio, si yo quiero reducir la dimensionalidad de una escala, no debo perder más del 40% de la información. En otras palabras, la varianza explicada mínima aceptable es del 60%. Y en este caso es del 72 y pico por ciento. Por tanto, considero que no estoy perdiendo mucha información, sino que el resumen en el que consiste un análisis factorial exploratorio de la información es suficiente para darlo como bueno. Si se alcanzase el nivel del 80% sería excelente, ¿no? Un resumen superior al 80% sería excelente. En este caso es bueno y es aceptable. Por ahora, entonces, esto va bien. Pues vamos entonces a copiar este resultado, copiar y pegar en el formulario D. Y estaríamos en el anexo 3. Pondríamos al anexo 3 y lo pegamos. Y para que se vea claro, pues lo puedo marcar en amarillo si quieren. Puede ser didáctico. Aquí además, fíjate, tienes lo que es la varianza explicada acumulada. Y aquí la tienes por factor. Ya aquí estoy viendo ya que nuestra escala original tenía 6 variables, ¿verdad? Pues se me van a quedar en dos variables que son los dos componentes o los dos factores. ¿Por qué lo veo? Porque aquí no hay varianza explicada, por tanto hay dos factores. El primero de todos explica, como suele ser, siempre así, la mayoría de la varianza, que es casi el 50, el 48 y pico por ciento. Y el segundo factor me explica pues casi el 25%, el 24 y pico por ciento. Siempre el primer factor me lo da así por orden. Esto viene a ser algo así como, si se pudiera decir, como la inercia en el análisis factorial de correspondencias múltiples, pues aquí en el análisis factorial exploratorio vendría a ser la varianza explicada. Es algo así como el símil entre lo que es la inercia en el análisis de correspondencias múltiples, aquí en el que nosotros estamos haciendo, que es el exploratorio, viene a ser el estadístico, la varianza explicada. Bien, pues es el 72,7. Vengo aquí y voy a dar respuesta. ¿Es correcta la varianza extraída? Sí. Más que extraída debe decir, sí, explicada. Bueno, sí, es superior al 70%. Y bueno, mejor, es superior al 60%. Y así marcamos el umbral mínimo, ¿verdad? Exactamente. Está exactamente del 77 era, con 77. A ver.
¿Era 77? ¿O era 70,7? 72,7. Esto no lo he hecho adrede. Y mire, además puse otra cosa. 72,7. Vale, pues esa sería en principio la respuesta, es decir, que sí es correcta. El resumen en el que consiste el análisis factorial exploratorio no es excesivo, es superior al 60% de contenido, exactamente más del 70%, ¿no? Por tanto, es válido, es correcto. Bien, vamos si quieren a la cuarta pregunta, al cuarto problema. Y dice así, ¿qué interpretación haces de la solución rotada? ¿Es correcta o debes repetir el análisis? Bien, la interpretación del análisis factorial exploratorio, que consiste, el objetivo es darle un nombre a cada uno de los factores. En nuestro caso son dos factores, entonces tenemos que darle nombre a estos factores. Pues lo hacemos por la matriz rotada. Vamos a buscarla en nuestra salida del SPSS, debe estar al final. No es esta, la matriz de componentes, sino la matriz rotada, esta de aquí. No se confundan, no es esta, sino esta. Bien, esta tabla nos da la relación, los parámetros de relación por cargas factoriales de cada una de las variables respecto a cada uno de los factores. Entonces, aquí observamos que la variable 74, 76, 75, es decir, las tres primeras afirmaciones del cuestionario, se han metido, explican sobre todo el contenido del primer componente, del primer factor. Y por el contrario, a diferencia de eso, las últimas tres afirmaciones del cuestionario se meten en el segundo factor, segundo componente. ¿Por qué? Porque la variable 74, 76 y 75 alcanzan una carga factorial mínima de 0,5 en el factor que más cargan, que más explican. Concretamente, el 74 pues 0,8, el 76 0,8 también y el 75 0,8. Y por eso se asignan al primer componente, porque al segundo componente cargan poco. Y en el caso de las últimas tres variables, las 77, 78 y 79, por orden de importancia con el segundo factor, las 79, 77 y 78, pues cargan en el segundo factor. Por tanto, el primer factor es relativo a los tres primeros ítems, sobre todo, y el segundo factor es relativo a el contenido del segundo factor es explicado por los últimos tres ítems. No solo la carga factorial mínima debe ser de 0,5 en el factor que la variable explique, sino que además solo debe explicar un único factor. Cada variable debe tender a explicar solo un único factor. ¿Qué les quiero decir con eso? Que no solo la carga factorial de las variables debe ser superior a 0,5 en el factor que más explica, sino que además de eso no debe ser mayor de 0,5 en ningún otro factor. En otras palabras, si una variable explica en más de 0,5 un factor, es decir, explica dos factores, es un mal análisis factorial y debo probablemente tomar la decisión de eliminar esa variable cuya carga factorial se está distribuyendo en dos factores distintos. ¿Por qué? Porque está confundiendo mi análisis. El análisis factorial exploratorio sí es cierto que no es un análisis factorial confirmatorio, que es otro tipo de análisis que nosotros aquí no hacemos, donde las variables se asignan a sus factores de manera exclusiva, en un 100%. Pero en el análisis factorial exploratorio, aunque no llega a ese extremo, lo que sí intenta es tender a que las variables se asignen, tiendan a asignarse a un cierto grado de exclusividad, de particularidad, con un único factor y no con más de un factor. Bien, pues esta condición se da aquí. Ahora la tarea que tenemos entre manos es darle un nombre al factor primero y otro nombre al factor segundo. Pues vamos a ir al cuestionario a ver si vemos intuitivamente de qué va esto. Venimos aquí y vemos los primeros tres ítems, fíjense lo que decía. Nuestra compañía es innovadora
porque nuestros productos y servicios se mejoran paulatinamente. La segunda, lo mismo, porque ampliamos nuestros conocimientos expertos poco a poco. Y el tercero dice, nuestra compañía mejora la manera en la que solemos competir gradualmente. Se lo voy a decir yo. Los tres primeros ítems hacen referencia a culturas innovadoras o políticas innovadoras o gestiones innovadoras de la empresa que son graduales, paulatinas, es decir, incrementales. Los tres siguientes ítems se asignaban sobre todo al segundo factor y fíjense cómo se verbalizan. Nuestros productos y servicios se consideran obsoletos totalmente, con cierta frecuencia, debido a que estamos siempre innovando. Y fíjate el siguiente. Nuestros productos y servicios cambian constantemente debido al impulso radicalmente innovador de nuestra empresa, nuestra compañía. Y el último. En ciertas áreas cambiamos drásticamente nuestros conocimientos expertos en aras de innovar totalmente. Es otro tipo de innovación. El análisis factorial exploratorio que acabamos de ejecutar, ha sido capaz de identificar dos dimensiones subyacentes en mi escala de 6 ítems. Una referida a conductas innovadoras paulatinas, incrementales, y otra, que son los últimos 3 ítems, referida a culturas innovadoras o políticas innovadoras disruptivas, radicales. Bien, pues eso es la interpretación que podemos hacer. Vamos entonces a la salida, copiamos aquí esta matriz rotada, la pegamos en el anexo 4 de nuestro formulario. Aquí. Y para que sea, si ustedes quieren, muy clarito, que se ven los números, ponemos aquí así y aquí así. Son los dos factores, como se asigna, y nos venimos a la respuesta, para darle respuesta verbal. ¿Qué interpretación hace de la solución rotada? El primer factor integra variables, o es explicado, integra variables de innovación incremental, mientras que el segundo factor es relativo a políticas innovadoras radicales. Bien, el primer factor podría aquí poner es variable 74 a las 76 y el segundo variable 77 a 79, para ser más claro, ¿verdad? Bien, y esto es lo que, bueno, da la solución definitiva nombrando cada factor. Me he comido, me da un salto, ¿verdad? Un salto de gigante. La interpretación que hace es correcta o debes repetir el análisis. Bien, he ido más rápido de lo normal. Esto va mejor aquí, ¿verdad? ¿Y aquí qué va? Aquí va lo que yo les conté. Aquí va, pues, que tenemos todas las variables tienen cargas factoriales superiores a 0,5 en al menos un factor. Además, no hay ninguna variable cuyas cargas factoriales sean mayores que 0,5 en más de un factor. En más de un factor. Entonces, es correcto. Es correcto porque esta es la primera razón. Además, es correcto porque eso.
Di un saltito, ¿verdad? Hice primero la quinta que la cuarta, pero en principio eso es, no hay que mirar nada más porque que ponemos en el anexo 5 lo mismo, la matriz rotada, ya la pusimos en el anexo 4, si ustedes quieren, copiamos aquí, que es innecesario, vamos, ya está, y lo ponemos en la 5, que realmente es el mismo fundamento. Y eso es la práctica de hoy. Entonces voy a parar lo que es la grabación